Con el geofísico Cristian Farías de la Universidad Católica de Temuco, si mal no recuerdo la casa de estudios, si no tú me corriges, Cristian. Ya te vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo has estado? Bienvenido, buenas tardes. Hola, hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, Cristian? Interesados en entender lo que ha sucedido en el este de Rusia durante el día de ayer y todo lo que ha ocasionado, incluso en territorios tan lejanos como el nuestro. ¿Cuáles son las condiciones geológicas, geofísicas que se han conjugado para darle estas características al movimiento que se origina en Rusia el día de ayer, con las consecuentes consecuencias, valga la redundancia, que hemos reportado durante las últimas horas? Bueno, estamos teniendo un fenómeno bastante completo en el sentido de que te cuento una historia en la previa, durante y el después. Ujú. Eh, Tenemos un terremoto de magnitud 8.8, es un tremendo terremoto, sin lugar a dudas, que generó un tsunami transpacífico, como suele pasar con este tipo de enormes terremotos cuando ocurren. Pero aparte del terremoto, tuvo lo que, de buenas a primeras, parece ser una secuencia precursora en los días anteriores sismos que fueron ocurriendo en la misma zona donde se termina desencadenando el terremoto después y que podrían, hay que estudiarlo bien, pero podrían ser indicadores de que en realidad eso era la secuencia previa al terremoto. De nuevo, hay O sea, que ¿hubo ver como un todo con enjambre mucho más sísmico detalle. previo, Cristian? Claro, hubo un sismo unos días antes de magnitud mayor a 6, si mi memoria no me falla en este momento, y después con la secuencia de réplicas que vino, pero justo en una zona donde después se genera este gran terremoto. Entonces, esto lo hemos visto antes. Lo vimos en el terremoto Tohoku el 2011 en Japón y también lo vimos en Iquique el 2014. Entonces, puede ser de que estemos viendo algo parecido. Después tenemos el tsunami, que por supuesto es lo que nos está, digamos, convocando como chilenos a ver toda la emergencia que se nos está generando. Y la erupción del volcán, que también es otro tema que Exacto. hay que analizar un poco más en detalle. Ese me golpea en el corazón porque justamente la línea de investigación de mi Es tu proyecto campo de Fondes, acción. además, claro, pero en general sabemos que los volcanes pueden mostrar algún tipo de respuesta después de un terremoto. La pregunta es cómo responden. Y no siempre es una respuesta tan fácil. A veces hay enjambres sísmicos, otras veces tienes periodos de relativa calma, otras veces tienes pequeños cambios. En general son cosas como más medibles de manera instrumental y no tan críticas como una erupción. Y este volcán en particular venía haciendo erupción, venía en erupción de allá hace unos cuantos meses atrás. Por lo Cristian. tanto, dime. Sí, pero hablemos justamente de eso, el vínculo del terremoto con lo que sucede posteriormente en el Ajá. volcán, en una zona relativamente cerca al epicentro del terremoto, insisto. ¿Cuál es el vínculo en concreto? Tú me decías recién, venía mostrando ciertas señales este volcán, y es que esas señales se acrecientan en consecuencia luego de un movimiento telúrico de esta intensidad. ¿Cuál es el vínculo que podemos encontrar entre estos dos eventos? Es que justamente esa es la pregunta importante, porque una alternativa es que el volcán simplemente venía haciendo erupción y coincidió que siguió haciendo erupción después de que pasó el terremoto. Pero dada la cercanía del terremoto, la deformación que produce el terremoto en la zona cercana, uno pensaría de que tiene que haber algún tipo de influencia del terremoto en el volcán. Ahora, que esa influencia sea suficiente como para gatillar una siguiente erupción, entendiendo que el volcán ya venía en una, eso quizás es un poco la duda que queda. Por eso hay que analizar más los datos. Es Podría haber importante tenido estudiar una esto, influencia. también que sirva de Claro que experiencia sí. para nuestro país, que estamos llenos de volcanes y además somos un país sísmico, Cristian. Absolutamente. O sea, en Chile hemos tenido casos como por ejemplo la erupción del Cordón Cauye 2 días después del terremoto de 1960. Y también hemos tenido erupciones que si tú ves la cantidad de erupciones que hacen los volcanes en Chile de centro-sur, digámoslo, después del terremoto del Maule del Mm. 2010 versus antes del terremoto del Maule, en realidad volcanes como el Planchón Peteroa, el Nevado de Chillán, el Copahue, muestran más actividad después del terremoto del Maule en los años que siguen, lo cual te plantea una idea de que el terremoto como que actúa a modo de influencia sobre los volcanes, dependiendo de cómo ellos se encuentren para poder, digamos, invitarlos a tener una Claro. mayor actividad. Pero eso son cosas que tenemos que seguir investigando y justamente, como te comentaba, es parte de mi proyecto de investigación, entonces por eso también me lo sé bien. Sí, sin duda. Cristian, quisiera preguntarte siempre con el afán de entender lo que ha sucedido durante las últimas horas. ¿De qué depende que un terremoto genere un tsunami? Para que un terremoto genere un tsunami, lo que tiene que pasar es que la zona de ruptura que genera pase por el fondo marino de tal manera que la deformación que arma, después de que se mueven las placas,
levante el fondo marino. Si tú lo consigues levantar, vas a generar una perturbación sobre la columna de agua que tienes arriba y eso es una perturbación que va a viajar por todo el océano. Y de ahí y de ahí, claro que este terremoto fue muy grande. Empiezan a aparecer este tipo de eventos que ya son transpacíficos como el que estamos viendo ahora. Entiendo. Y claro, tiene una directividad, porque obviamente el terremoto genera un desplazamiento que va en una dirección bien clara, y justo Chile está como en la línea del desplazamiento que genera. Entonces, nos toca que en Chile continental seguimos recibiendo olas que esperamos que sean de 1 a 3 metros, según todas las previsiones que ha hecho Ochoa y que ha Sí. hecho el NOAA también, siendo que en otras partes del mundo, como California, o incluso más partes más cercanas como Japón, como no están sobre esa línea, digámoslo, les tocaron, mejor dicho, amplitudes de tsunami que son más pequeñas y por tanto el efecto que produjo fue menor. Eso te quería preguntar, Cristian, porque las autoridades desde Senapred hablaban de un aumento de 40 centímetros en el nivel del mar en la Polinesia chilena, en Rapa Nui, a propósito de que es el lugar de nuestro país que inició antes el proceso de evacuación. Que hayamos tenido olas de Claro. 40 centímetros es una señal de cómo debiesen ser las olas en el resto de nuestro país, particularmente en el Chile continental, o hay algunas zonas de Chile que eventualmente podrían representar o estar en un mayor riesgo. Hay hartas cosas. Primero, en este rato que estábamos hablando, las olas empezaron a subir en su nivel y ya llegaron al metro en Rapa Nui, lo cual ya nos pone en un escenario un poquito distinto. Atención con eso, claro. Eh, claro. Y como antecedente, cuando fue el terremoto de Tohoku el 2011, también tuvimos un tsunami transpacífico. Esa vez sí hubo las del orden de 40 centímetros en Rapa Nui, pero las olas fueron un poco más grandes en algunas bahías en Chile, lo que generó un efecto local más o menos importante con cierto nivel de destrucción en Atacama, por ejemplo. Y ahí todas estas bahías que tenemos en Chile que van como apuntando hacia el norte, digamos, son como van a actuar siempre como receptoras y amplificadoras de las ondas que vienen de los tsunamis de zonas como Kamchatka. Por lo tanto, lugares como Dichato, como Talcahuano. Podríamos esperar de que el nivel del mar aumente más todavía Mira. y llegando quizás por eso por eso aparece este rango de 1 a 3 metros. Puede ser que 1 metro sea en algunos lugares, pero otros sean un poco más altos. Y claro, yo sé que a nosotros quizás nos suena como poco 1 metro, pero 1 metro en un tsunami es otra cosa. O sea, es una entrada de mar, una masa gigante de agua que se va moviendo durante un buen rato y que puede inundar mucho porque lleva mucha energía. No es una sola ola como No, una y marejada y nada arrastra más. piedras, escombros, etcétera, que puede llegar a Arrastra ser muy todo, destructivo, por supuesto. arrastra Cristian, te todo. cuento que estamos en una transmisión multiplataforma. Este tema genera mucho interés y nos llegan algunas preguntas a propósito de lo que hemos estado conversando. Tú decías entonces, atención con la zona de Biobío, Talcahuano, hablabas también de la región de Atacama, lo hemos conversado en Claro. ediciones de CNN Tiempo a propósito de la energía acumulada, particularmente en esa zona del norte de nuestro país. Pero nos hacen una pregunta que tiene que ver con lo que puede pasar en Rusia, que sabemos es la causa de origen a propósito de la emergencia que estamos viviendo ahora. Mm. Sucesivas réplicas en Rusia podrían generar nuevamente una alerta de tsunami en un territorio tan lejano como Chile, independiente que las réplicas no tengan la intensidad de 8.8 que tuvo el terremoto madre, por llamarlo de alguna manera. Es muy difícil, muy difícil. Las réplicas van a ser más chicas que el terremoto y por lo tanto el desplazamiento que van a producir entre las placas es bastante menor. Por lo tanto, la perturbación que pueden generar en el océano también es mucho menor. Y eso hace de que entonces el efecto ya transpacífico no sea tal. Esos son asuntos importantes. Así que en ese sentido deberíamos estar relativamente tranquilos. Lo que sí es que no olvidemos, un tsunami no es una ola, es una serie de entradas de mar Ujú. o una serie de subidas y bajadas del nivel del mar. Por tanto, dura varias horas. No, no es una cosa que simplemente dure 1 hora y ya viste qué pasó y si la cuestión bajó un poquito más, listo. En Rapa Nui, de hecho, estamos viendo cómo durante la primera hora, digamos, tenemos alturas de hora del orden de 40 centímetros más o menos, pero es después de la primera hora, después de los primeros 45 minutos, donde empieza a subir y empieza a aumentar todavía porque se generan efectos locales en las zonas, en las distintas bahías que tenemos. Y Chile tiene, Sí. como decía, bahías que pueden amplificar también el tamaño de las olas, y eso es importante tenerlo claro. Por eso este es un fenómeno de largo aliento y no algo que simplemente se tome con los primeros movimientos. Deduzco de tus palabras entonces, Cristian, que los procesos de evacuación podrían durar gran parte de esta jornada en prácticamente todo el país.
Sería lo más lógico. Obviamente tenemos que ir viendo cómo se va monitoreando. O sea, la importancia de monitorear aquí es clave, Ok. porque tú tienes que ir viendo cómo va evolucionando, si es que realmente en algún momento estás seguro Mm. de que la perturbación va a seguir bajando como para poder decretar de que ya esta situación se terminó y la gente tiene que volver a sus casas. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque lo que no quieres es justamente dar una señal anticipada de normalidad y que la gente vuelva y se exponga innecesariamente ante un tsunami que les puede hacer mucho daño. Claro, al menos lo que hemos visto hasta ahora es una evacuación ejemplar. Revisábamos imágenes de la ciudad de Antofagasta, de La Serena, de Coquimbo, bueno, la Polinesia chilena. Conectamos antes con la alcaldesa de esa zona de nuestro país, la región de Valparaíso, prácticamente con los bordes costeros totalmente vacíos. Pregunta técnica, Cristian Farías. ¿Cómo se redistribuyen las tensiones tectónicas luego de un evento de esta magnitud? Bien técnica la pregunta. Está muy bien, Pensando está muy bien, siempre está muy esto, bien, está pero muy bien. perdón Cristian, pero esto siempre lo pregunto y lo hemos conversado en otras oportunidades, Ajá, pensando en que este es un país súper sísmico y creo que es súper claro. importante en este afán de empoderar a la ciudadanía en conocimiento, entender este tipo de Ujú. eventos. Ok, el terremoto lo que hace es liberar una buena cantidad de la tensión que tiene acumulada entre las placas en la zona de Kamchatka. Por lo tanto, la zona de Kamchatka seguramente va a pasar unos buenos años en los cuales va a estar tratando de recuperar el estado que tenía antes. Las placas se movilizaron y ahora van a tratar de volver a acoplarse y van a volver a acumular energía. Pero eso es un efecto local de Kamchatka y su entorno, digámoslo, donde dado este tipo de deformaciones que se generan y esta redistribución de tensiones en la corteza terrestre en esa zona, tú puedes tener cosas como reactivación de fallas locales con algunos sismos más superficiales, podrías tener un poco más de actividad volcánica, como es el caso de lo que nos pasó en Cristian, el terremoto del Maule. ¿y podría Dime. generar como un efecto dominó sísmico, por ejemplo, que desencadenara otros movimientos en otras zonas del Pacífico? Y hablo derechamente de nuestro país. No. Ok, eso está descartado. No. Importante, No, importante no, no, es que está decirlo, muy ¿ah? lejos. Es buena pregunta, pero es también importante mencionarlo como tú dices. O sea, está muy lejos y por tanto el efecto que se genera de redistribución de tensiones debido al terremoto es un efecto relativamente local. En este caso el terremoto es grande, así que va a ser un efecto que se va a poder ver en unos 1000 kilómetros de distancia, pero no en Chile, definitivamente no en Chile. Y tampoco como para que te pueda generar un gran terremoto después. O sea, no es lo que podemos ver de un lugar a otro tan lejano que te pueda generar un efecto Ok. importante, ni mucho menos. Importante aclaración porque surgen dudas en torno a un evento de estas características, pero independiente de la respuesta del geofísico Cristian Farías de la Universidad Católica de Temuco, importante volver a hacer el llamado a seguir la instrucción de la autoridad y a mantener la evacuación en las zonas costeras de nuestro país hasta que la autoridad informe lo contrario, hasta que la autoridad lo considere pertinente. Gracias, Cristian Farías, por esta comunicación. Que tengas una buena tarde. Sé que han sido horas de mucho trabajo. Gracias por la explicación y la buena onda, la buena disposición, como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde para allá. Gracias, Cristian. 14:29, nos vamos a la pausa en esta transmisión especial de CNN Tarde. Al regreso seguimos con la actualización. En aproximadamente 20 minutos más, 25 minutos más, llega el primer tren de olas a la ciudad de Arica. Lo vamos a monitorear. Ya estamos de vuelta con las noticias.